Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Es cierto en Cristo, es cierto en mí. Y quiero que lo diga conmigo. Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. ¿Ok? Ahora, obviamente con el solo título, usted se podrá o habrá dado cuenta que mi pretensión el día de hoy es poder hablarles sobre identidad o identificación. Es necesario poder establecer identidad en nuestras vidas. Ahora, recuerde que no tengo afán. Ahorita la pastora pasó los días domingos, yo regreso a la parte de los miércoles y vamos a profundizar en la escritura. ¿Listo? Ahora, uno de los temas de más controversia en el mundo y de fácil solución es respecto al comportamiento en la vida del creyente, ¿sí? Ahora, suele ser lo digo yo, un coco, ¿sí? O un dolor de cabeza para muchas personas cuando se le habla de comportamiento, ¿sí? Y tranquilo, espere que termine el mensaje, que mi pretensión no es juzgarle su comportamiento, mi pretensión es darle las herramientas para que usted aplique estas herramientas, no las que yo le digo, es lo que establece la palabra, y su comportamiento, su conducta comience a cambiar por la obra del Espíritu Santo en usted, que esa es la manera del Evangelio de la Gracia, la manera del nuevo pacto, ¿sí? De la verdad presente, no de la verdad pasada que era bajo el antiguo pacto. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, le voy a hablar una parte sobre la parte o el esquema de santidad, pero donde usted va a tener no una carga, sino libertad para poder caminar correctamente como Dios lo establece. Entonces, esto realmente genera una controversia en el mundo y es difícil, de difícil solución, porque la gente no quiere aceptar básicamente lo que se establece para poder generar un cambio, ¿sí? Ahora, si realmente la imposición de leyes cambiara la conducta de una sociedad, la pregunta es: ¿por qué, habiendo tantas leyes, la gente sigue haciendo lo que se le da la gana o lo que quiere? ¿Sí? Ahora, es bien importante tener en cuenta eso, porque es que la misma escritura nos dice que la ley, ¿sí?, es lo que impulsa al hombre al pecado. O sea, entre más prohibición, más ley. Sí, es lo que le dice la palabra exactamente, que la ley es lo que le da poder al pecado. O sea, entre usted más ley, más pecado va a tener. Pero lo único que lo saca de la condición de pecado, que es lo que básicamente es el resultado de la conducta, ¿sí?, o de una mala conducta, lo tiene que atacar, ¿sí?, no es con ley, sino con la gracia. Porque la ley le da poder para pecar más, pero la gracia lo capacita para salir de allí. Eso lo debe tener en cuenta, ¿sí? Cuando escuche mensajes, cuando lo quieran invitar a un lado o al otro, tenga en cuenta eso. Usted lo que necesita es más gracia, no más ley, no más prohibición, no más mandamientos, ¿sí? No más imposiciones de hombres, pensamientos de hombres, no. Usted necesita es la gracia de Dios para poder salir de allí. Ahora, y le quiero decir que definitivamente sí es importante y es necesario que haya en usted y en mí una transformación, ¿sí?, que refleje nuestra nueva vida. Ahora, usted debe ser consciente de que usted y yo tenemos una nueva vida. ¿Dónde la tenemos? En Cristo. Cristo, a través de lo que hizo Él en nosotros cuando lo recibimos como Señor y Salvador personal, Él hizo una transformación de vida en nosotros. Ahora ya no somos, en mi caso yo no soy Giovanni, ahora para lo natural lo soy, ahora para lo espiritual yo soy un hijo de Dios. La pregunta es, me estoy dando a explicar lo que te quiero decir. O sea, bajo la condición espiritual nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación. Por eso la misma palabra nos dice: oiga, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ahorita somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y es por eso que necesitamos una transformación que refleje nuestra nueva vida. O sea, tenemos que aprender a vernos como una nueva creación frente a Dios, una nueva creación. Y esto, la verdad, pareciera fácil porque lo expresa uno, pero la complejidad está en que uno no lo quiere aceptar y no quiere darse el trabajo de conocer los planteamientos que me van a ayudar a caminar en esa nueva vida.
Ahora, tu concepto de ti mismo y el propósito de vida va a determinar lo que vas a hacer. Vuelvo y te lo leo. Tu concepto de ti mismo y el propósito de vida va a determinar lo que vas a hacer. O sea, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Ahorita se podría pensar o después lo medita. ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo? Ahora, ¿qué propósito tiene en su vida? ¿Qué propósito? Porque de acuerdo a ese concepto que tiene usted de usted mismo y ese propósito que tiene en su vida, va a determinar lo que usted va a hacer. Sencillo. Entonces voy a colocar un ejemplo, hay veces algunos me lo han escuchado, ¿sí? Un muchacho, un joven, no le diga por favor adolescente, porque nuestros jóvenes, palabra y poder, no adolecen, ¿ok? Entonces, nuestros jóvenes, va a haber jóvenes y hay jóvenes que deciden estudiar en la universidad, ¿ok? Hay unos que dicen, yo voy a estudiar determinada carrera en la universidad porque esta carrera me gusta, porque esta carrera me agrada, tiene unas perspectivas bastante amplias, etcétera, una cantidad de características que definen el por qué escogen la carrera. Pero también conocemos un montón de gente o de jóvenes que deciden no estudiar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el que estudia y el que no estudia? ¿Sí? El que estudia se va a enfocar en estudiar, en aprender y en poder desarrollar eso que aprendió. Ahora, el que no estudia, ¿sí? ¿Qué decide hacer? ¿Qué decide hacer? Puede ser que decida trabajar y está bien que decida trabajar, ¿sí? Porque pues, estaría mal que se dedicara a nada en la casa, ¿sí? Pero lo que me refiero es que este que decidió estudiar, y ojalá todos nuestros jóvenes decidieran estudiar, este joven o el joven que decide estudiar va a tener, ¿sí?, un concepto de sí mismo y un propósito de vida, un concepto de vida, porque lo que estudia va a comenzar a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, hasta de caminar, etcétera, etcétera, y va a generar un propósito basado en aquello de lo que aprendió. Pero aquel que no decide hacer eso va a tener normalmente muchos problemas porque va a intentar hacer una cosita aquí, una cosita allá, si no se profesionaliza en lo que va a realizar. Ahora, no estoy menospreciando a aquel que no pudo estudiar, pero yo he escuchado a muchas personas decir, ¿sí? Uno les pregunta, ¿y qué sabe hacer usted? Y le dicen a uno de todo, es decir, que realmente no sabe hacer nada, porque no se ha profesionalizado en algo. O sea, lo que llamamos todero. Ahora, respeto y gloria a Dios porque tienen trabajo, pero si tú te lograras especializar en algo, ¿sí?, el concepto de ti mismo y el propósito de vida comenzarían a cambiar, ¿ok? Ahora, volvámoslo nuevamente no a la parte natural, sino a la parte espiritual. O sea, el comportamiento del creyente va ligado al ejemplo de Jesús. Es decir, que el fundamento de mi comportamiento y el fundamento de tu comportamiento es Jesús como ejemplo de vida. Esta es la respuesta que te mencioné del gran conflicto del comportamiento del creyente. O sea, ¿cómo se debe comportar el creyente? ¿Cómo se comportó Jesús? Porque eres nuestro ejemplo de vida. Punto, eres nuestro ejemplo de vida. A ese punto ya debemos llegar a caminar. Por eso te llamas creyente, eres creyente en Cristo. Eres creyente en Cristo. Yo por eso cuando envío los 3x1, normalmente cuando menciono y digo el creyente, digo creyente en Cristo, porque hay gente que cree en cualquier cosa. Hay gente que cree en cualquier cosa. Entonces debes saber que eres creyente en Cristo. Entonces por eso te llamas creyente. ¿En qué? En Cristo. Pero el otro calificativo que tenemos es cristiano. Ahora, ¿por qué me puedo llamar cristiano? O un Cristo pequeño. Porque soy seguidor de Cristo. Y entonces mi ejemplo de vida, tu ejemplo de vida, solo puede ser Jesucristo. Y eso lo tienes que comenzar a tener en mente para cuando leas las escrituras no las acomodes a tu antojo o a tu necesidad, sino para que puedas caminar conforme en lo que ella está escrito.
¿Estamos? Ahora voy a realizar dos preguntas que espero pueda responder con sinceridad. La verdad no lo estoy viendo en su rostro, pero mi objetivo es que usted no sea hipócrita con usted mismo y se pueda responder estas dos preguntas. En verdad, hágalo con sinceridad. Entonces, primera pregunta. ¿Usted como creyente sabe para qué es creyente? Vuelvo y se la leo. ¿Usted como creyente sabe para qué es creyente? Segunda pregunta. ¿Usted como creyente sabe para qué está aquí en la tierra? ¿Usted como creyente sabe para qué está aquí en la tierra? ¿Para qué es creyente y para qué está usted aquí en la tierra? Son las dos preguntas que espero responder con el conglomerado o la unión de los mensajes que voy a tener con este mensaje que se llama Si es cierto en Cristo, es cierto en mí. Como creyente, ¿usted sabe para qué es creyente y sabe para qué está aquí en esta tierra? Me podría responder y aún yo mirar aquí el mensaje y darme la respuesta de estas dos preguntas. Ahora, si no las puede responder, le quiero decir que usted tiene un problema de percepción de usted mismo, tiene un problema de propósito, tiene un problema de identidad. Ahora, estas dos preguntas van a determinar si usted es libre y si tiene una vida productiva y proactiva. O sea, si usted no es simplemente una persona, un creyente, entre comillas, que se la pasa consumiendo oxígeno y se la pasa consumiendo recursos. Excúseme, pero quiero ser enfático y si le suena duro, la idea no es que se ofenda, sino que diga, Dios, háblame, porque yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Si usted no puede ser un creyente, consume oxígeno, consume recursos y que solo piense en que Dios pone alimento en su mesa y gracias por el aire que respiro. Ahora, si usted no se llega a percibir de la manera que Dios lo percibe a usted, va a tener problemas de identidad con su propósito y fallará en el entendimiento de su dignidad. Vuelvo y se lo digo. O sea, el punto principal es lo siguiente, usted tiene que percibirse a usted mismo, ¿sí? De la manera que Dios lo percibe o lo ve a usted. Si no sucede de esa manera, que usted se perciba como Dios lo percibe a usted, usted va a tener problemas de identidad, problemas de posición, o sea, su posición frente a Él, y va a tener un problema de dignidad. Ahora, quiero separar este mensaje en varias partes, pero hoy le voy a hablar sobre la dependencia, cómo depender o cómo se establece la dependencia en Dios, ¿sí? ¿Cómo se establece la dependencia en Dios? Ahora, para poder mirar cómo dependemos de Dios, pues tenemos que ir a mirar, como le dije, Jesús es mi ejemplo de vida. O sea, ¿qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo existía Jesús hecho carne? Dios hecho carne en la persona del Hijo, Jesús. ¿Cómo vivía Él? ¿Sí? En la aplicación de la dependencia de Dios. O sea, si Jesús lo pudo depender del Padre, significa que nosotros podemos depender del Padre. ¿Ok? Porque Jesús mostró y demostró siempre absoluta dependencia del Padre. Y para eso quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. ¿Ok? Juan 5:30. Hoy parece que no estoy predicando, estoy enseñando, entonces vamos a poder profundizar un poco más. Juan 5:30 nos dice la palabra, mire cómo lo expresa Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No sé si percibe aquí el nivel de dependencia, ¿sí? No puedo hacer nada por mí mismo. Oye, esta es una afirmación tremenda. Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Según oigo,
así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, este mensaje usted lo podría correlacionar con lo que acabamos de ver los domingos, que se llama manejos de emociones. Y ahí podría entender que la voluntad, ¿sí?, fue una de las cosas que afectó en el alma, en las obras de las tinieblas del diablo, para que usted y yo tuviéramos que tomar montones y montones de decisiones. Ahora, no le voy a recordar eso porque para eso está o por el iVoox o por YouTube para que vaya y las escuche. Sí, es el problema, esa fue la gran falla de la caída. Usted y yo hoy en día tenemos que enfrentarnos a montones, a montones, a montones, a montones de decisiones. Y esas decisiones van a generar un resultado y con esas decisiones y esos resultados vamos a tener que vivir el resto de la vida. La pregunta es ¿cuántos de ustedes ha tomado malas decisiones? Y yo levanto mi mano, montones y montones. Y todavía sigue uno pagando las consecuencias de esas decisiones. Y entonces por eso viene la frase, si yo pudiera devolver el tiempo ya no haría tal cosa. Si no hubiera sucedido tal cosa, si yo no hubiera tomado esta acción, no hubiera sucedido esto. Y entonces por eso nos dice la palabra que no es sabio, ¿sí?, recordar el pasado, traer el pasado a la memoria. Sí, porque no permite su madurez espiritual, o si no leas el libro de Eclesiastés. Jesús mismo no podía hacer nada por sí mismo, sino según él oía, así juzgaba, y él no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Estamos? Entonces, si Jesús hacía la voluntad del Padre, ¿qué significa usted y yo que tenemos que hacer? Pues la voluntad del Padre. Ahora miremos otra escritura, Juan capítulo 6, versículo 57. Juan 6, 57. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces yo vivo por el Padre. Estaba diciendo Jesús mismo, yo vivo por el Padre. Y asimismo el que me come, dice, él también vivirá. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros? Por Cristo. Pero ¿para quién vivimos? Para el Padre. ¿Estamos? Entonces Jesús tenía una dependencia aún de existencia y de vida por estar obviamente en la conexión trinitaria en el Padre. Y ahorita nos dice, nosotros estamos vivos, viviremos o estaremos establecidos en vida por medio de Jesucristo, pero hacia el Padre. Ahora miremos otra escritura. Juan capítulo 14, versículo 10. Es que quiero que le quede bastante claro. Juan 14, 10. Dice la palabra de Dios, Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Volvamos a leer. Esto es una cita de las más maravillosas, inclusive para uno ministrar sanidad a la gente, ¿sí? Ministrar sanidad a la gente cuando uno ora por la gente o simplemente declara palabras, la palabra de Dios, ¿sí? Esto es realmente poderoso. Volvamos a leer. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira lo que estaba diciendo Jesús, que en Jesús moraba el Padre y el Padre era quien lo guiaba, ¿sí?, a hablar las palabras que el mismo Padre quería, ¿sí?, que hablara, ¿sí? ¿Para qué? Pero mire la conexión, palabras con obras. O sea, las palabras van ligadas a las obras, a mi actuar, las palabras. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de palabras estás hablando tú? ¿Hablas palabras por tu propia cuenta? O sea, porque a ti se te ocurre, o estás hablando lo que Dios te dice que hable. Porque de acuerdo a eso que hables, porque tanto el Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en ti, ¿sí? ¿Y quién es el que hace las obras? En este caso el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces en representación Padre, Hijo y Espíritu Santo es el que hace las obras. Por eso es que el creyente debería estar lleno de palabra, lleno
de escritura, lleno, y entre más lleno de palabra, pues va a hablar la palabra o las palabras que Dios estableció para que nosotros camináramos en esa palabra, la palabra de Dios. Ahora, en resumen, si se da cuenta, Jesús hacía, oía y actuaba y caminaba en total dependencia de Dios. Con esto le quiero decir que si usted no le da preeminencia a la palabra, yo le quiero decir que usted es un desobediente frente a Dios. Ahí podría decir, amén, o ay de mí, Señor, que se acabe el culto rápido, que yo quiero buscarme un mensaje que me guste. Usted no puede rehusar la palabra, usted no puede rehusar el alimento diario. Jesús lo tenía absolutamente claro. Y ahora, cuando no se entiende mi dependencia de Dios, el Padre, cuando no entiendo mi dependencia de Dios, el Padre, es por ello que el diablo siempre, siempre buscará que usted, que todo creyente, camine independientemente de Dios. O sea, el diablo busca, o las obras de las tinieblas, en general buscan que usted camine de manera independiente de Dios. ¿Sí? O sea, el diablo busca que aún un creyente triunfe. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? El diablo quiere que un creyente triunfe, sí, pero independientemente de Dios. O sea, sin Dios. Pero usted bien sabe que un triunfo de un creyente sin Dios solamente es un fracaso. Estoy hablándole de creyentes. Hay gente que dice, no, yo soy creyente, pero soy solo consumidor de oxígeno. A mí me va bien. La pregunta es, ¿tú estás en dependencia de Dios? ¿Estás en dependencia absoluta de Dios? O sea, tú en este momento podrías decir, oiga, lo que tengo es porque he confiado plenamente en Dios. Mire, rompamos el esquema. Si usted tiene lo que tiene por deudas, la pregunta es, ¿quién lo llevó a endeudarse para obtener lo que tiene ahora? ¿Estamos? Si la Biblia claramente dice, no le deba nada a nadie. Mi pastor fue que me conseguí una muchacha, yo la voy a convertir, pastor. Yo la voy a convertir. La Biblia dice, no se una en yugo desigual. Entonces, ¿quién le trajo la muchacha? ¿Dios o el diablo? ¿Estamos? Y así podría seguir hablando. O sea, por eso te estoy diciendo, si tú no aprendes a escuchar a Dios, conocer la voluntad de Dios, depender de Él, depender absolutamente de Él, el diablo buscará que camines independientemente de Dios. O sea, independientemente de su palabra. O sea, sin tener en cuenta su palabra. Y entonces ya no estarás haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. ¿Qué le hacemos? Si tienes la oportunidad de decir la verdad o escoger o responder con una mentira, ¿qué escoges? ¿Decir la verdad o decir la mentira? Ay, pero pastor, es que es una mentira piadosa. ¿Perdón? ¿Qué dice? Mentira. Ni grande, ni chiquita, ni redonda, ni cuadrada, ni ovalada. Ande con la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Entonces debemos caminar en dependencia de Dios. Ahora, esto nos va a costar, sí, ¿dónde le cuesta? En la carne, su orgullo. Y si usted está jugando con dos mujeres, hermano, o las deja ambas, o decídase. En cambio, las mujeres, en cambio, también. Aleluya. Va conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 34. Le voy a dar dos citas bíblicas. ¿Listo? Marcos 4, 34. Dice la palabra, y sin parábolas, se llama la parábola del sembrador. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba o les explicaba todo. Mire, el incrédulo no entiende, esto es una locura para la gente del mundo.
Pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia frente al mundo, sino ¿qué objeto tiene? Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. A mí que me hablen mal de mí, pero Dios te decía es aleluya. Pero entre más tú te metas en las escrituras, el Espíritu Santo mismo te va a abrir las escrituras. Dios mismo te va a abrir las escrituras. El Padre mismo va a abrir para ti las escrituras y vas a entender lo que la gente del mundo no entiende. Quien es incrédulo no entiende. Ahora, Juan 17:7, rápidamente, Juan 17:7. Dice la palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahorita se está dando cuenta la pregunta que les estaba haciendo ahorita con los diferentes ejemplos. Tú puedes decir en este momento que todo lo que tienes ha procedido del Padre. ¿Procede del Padre? Ay, pastor, ¿y ahorita qué hago? Dios mío. Bueno, hermano, eso es fácil. Si quiere, para que le ayude a su recorderis o a su memoria, usted se arrodilla y genuinamente de corazón levanta sus manos y le dice, Dios, perdóname, porque lo que tengo hasta este momento, muchos podrán decir, no sé si es de Dios o si es del diablo, o de parte de Dios o de parte del diablo, pero quiero caminar de aquí en adelante con mi nueva vida. Y mi nueva vida implica depender de ti, Dios mío. Y lo quiero hacer. Y quiero caminar. Y voy a soltar lo que deba soltar. Y voy a tomar lo que deba tomar. Pero quiero hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿de quién depende usted? ¿De quién depende usted? Si quiere hacer, ¿no? Si usted verá qué hace, yo no lo estoy viendo. Pero depende de usted tomar una decisión real y seria, sincera, en este momento, bajo este servicio. Ahora, miremos algo. Adán, usted sabe que me encanta hablar sobre el origen, o sea, Génesis, ¿sí? El libro de los principios, porque es que allí es totalmente, es demasiado lo que aprende uno de cuál fue el diseño original de Dios, ¿sí? Entonces, Adán, recordemos que Adán, ¿sí? Es el conocido como el primer Adán, ¿sí? Él pecó voluntariamente. Eva fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente, o sea, él decidió. Y a causa de ese pecado, de pecar voluntariamente, él recibió muerte espiritual. ¿Listo? Él recibió muerte espiritual. Ahora, Jesús, de acuerdo a la palabra, es conocido como el postrer Adán o el segundo Adán. Entonces, Adán es el primer Adán, ¿sí? Conocido de acuerdo a la palabra como alma viviente, y Jesús es conocido como el postrer o segundo Adán, pero él es espíritu vivificante. ¿Estamos? Adán, primer Adán, alma viviente, Jesús, segundo Adán, pero espíritu vivificante. Adán fue creación de Dios y Jesús, quien es Dios, fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo sin ninguna conexión con el primer Adán. Solo necesitó un vientre para poder entrar a la puerta, para entrar legalmente a esta tierra. Pero venía en una condición de una sangre pura. Y Adán fue creado por Dios en condición madura. Ahora, ¿qué con todo esto? Adán pecó voluntariamente y recibió muerte espiritual. Ahora, Jesús, ¿sí? Jesús fue tentado, pero él nunca pecó. Adán, tentado y automáticamente pecó voluntariamente. Y por el pecado vino la muerte espiritual. Jesús, el segundo Adán, ¿sí? Fue tentado, pero nunca pecó. Ahora, ¿dónde fue tentado? Pues usted tiene que leer Lucas 4.
¿Sí? Y ahí se dará cuenta dónde fue tentado Jesús, que dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el diablo mismo, ¿sí? Y le generó y le ocasionó tres tentaciones que de acuerdo a la palabra, en esas tres tentaciones se resumen todas las tentaciones del mundo. O si no, vaya a leer Lucas 4 y verá de qué le estoy hablando. ¿Listo? Ahora, entonces Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Por tanto, él nunca perdió su vida espiritual. ¿Estamos? Entonces, Adán pecó voluntariamente y vino muerte espiritual. Jesús fue tentado, pero por no pecar no hubo muerte espiritual. Por eso fue un espíritu vivificante o espíritu vivificante que nos permite tener la vida. ¿Estamos? Es por medio de él que obtuvimos la vida. Es por medio de él que cualquier persona que no crea en nada, pero cree en él y lo recibe, obtiene la vida, porque él nunca pecó y como nunca pecó, se estableció como espíritu vivificante y por eso nos puede dar la vida. ¿Estamos? Ahora vaya conmigo a la escritura, a Juan, capítulo 1, versículo 4. Pero algunos me dirán, y pastor, ¿y por qué no me habla así? Si es cierto para Cristo, es cierto para mí. Yo quiero saber todo eso. Eso debe tener un mensaje. Sí, pero es que si no me comprende esto, ¿cómo va a creer usted que es cierto para Cristo? Puede ser cierto para mí, si no entiendo cómo fue establecido en Cristo. ¿Estamos? Entonces, Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo, ¿correcto? Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que reciba y crea en Cristo tendrá vida espiritual eternamente. Y aunque este cuerpo natural o mortal muera, aunque este cuerpo mortal muera, en el caso de los nacidos de nuevo, que es lo que estoy mencionando de recibir la vida, este cuerpo natural puede morir físicamente, pero nosotros no morimos. O sea, eso suena como una paradoja, pero es la verdad. Si este cuerpo natural muere, tira la pata, sí, muere, la pregunta es, ¿tú mueres? No, porque ya tenemos tú y yo, tenemos la vida que se llama Jesucristo. Porque Él nunca pecó. Por eso no recibió muerte. Ahora, vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 12. Primera de Juan 5, 11 al 12. ¿Listo? Gloria a Dios. Dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, el Padre nos dio la vida, ¿en dónde? En el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿está entendiendo que sin Cristo, usted y yo no somos nada? Te lo voy a decir de esta manera. Sin la palabra, que es Cristo, usted y yo no tenemos nada. Debemos tener claro que quien no tiene la vida espiritual antes de morir físicamente, solamente le espera el infierno. Vuelvo y lo digo. Tiene que tenerlo claro, ¿sí? Si usted no tiene la vida espiritual antes de morir físicamente, a usted solamente le va a esperar el infierno cuando muera físicamente. Por eso usted tiene que tener certeza de su salvación. Y para eso sería bueno que se fuera
allá al iVoox y escuchara un tema que di hace algún tiempo, que se llama Doctrina de la Salvación, que entienda usted por qué es salvo, cómo es salvo, por qué es salvo, para qué es salvo, y hasta cuánto le dura la salvación. La pregunta es, ¿eres consciente de que tú tienes la vida? ¿Eres consciente de que eres salvo? De que si en este momento este cuerpo deja de funcionar, o sea, hay muerte física, seguimos vivos con vida eterna. ¿Tienes la certeza? Si no, pues esto lo vamos a solucionar ahorita al final. Para que seas tú entregando tu vida a Jesús. Ahora quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 15, 22. Mire, dice la palabra de Dios, porque así como en Adán, ¿sí ven? Como en Adán. ¿Qué sucede con los que son descendientes de Adán, del primer Adán? Dice, todos mueren. Ahora, todos mueren físicamente y están muertos y mueren espiritualmente. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo es que todos seremos vivificados? ¿Cuándo? En Cristo. Solo en Cristo, estar en Cristo es que somos vivificados. O sea, somos espíritus con vida eterna y vamos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Sí? Ahora, esa expresión de estar vivos espiritualmente, usted lo encuentra en la Biblia o refiere a estar en Él. O sea, cuando usted habla de estar vivo espiritualmente, es cuando usted dice en Él, con Él. O sea, todo un proceso de identidad. Yo estoy en Él. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy sano. En Cristo soy próspero. Ahorita se da cuenta porque todavía no le puedo hablar. Si es posible en Cristo, ¿es posible en mí? Si algo es establecido en Cristo, ¿es establecido en mí? ¿Por qué motivo? Porque usted debe entender que a causa de la vida espiritual que recibió, ahora usted está en Él. O sea, eso es su identidad, en Él. Si no estoy en Él, pues no voy a saber quién soy. Ya, así de sencillo. Y muchos creyentes recibieron a Jesús y está bien, gloria a Dios, pasaron a estar en Él, pero no quieren conocer la trascendencia y la importancia de saber qué es y los privilegios que tiene de saber qué es la vida espiritual o estar en Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora quisiera hablar del siguiente tema, o la siguiente parte. Le dije que la había dividido en dos, ¿sí? La primera fue la dependencia y la siguiente parte que viene es la conducta. Uy, esa es la de la conducta. Y luego no habíamos hablado de conducta, no, hasta ahorita voy a llegar al punto de tratar con tu conducta, pero ¿cómo se hace adecuadamente? ¿Para prohibirte? No, yo no estoy para prohibirte. Yo estoy para enseñarte la palabra. Yo estoy para enseñarte a vivir a Cristo. Enseñarte a que Cristo tome preeminencia en tu vida. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, esta es la manera. Que a veces pensamos, y lo repetiré hasta que parta con el Señor, la gente piensa que recibir a Jesús es colocar a Jesús aquí al lado como un ayudante. No, 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 no. Con la ayuda de Dios, no cuál ayuda de Dios. Si Dios vive en mí y Él es mi Señor, yo soy simplemente un esclavo, un servidor, pero también soy hijo, soy heredero, coheredero juntamente con Cristo, establecido en la bendición de Dios. Pero lo que yo tengo que aprender a hacer es permitir que Cristo viva su vida a través mío. Y no que Cristo se ajuste a mis propios planes personales. ¿Se acuerda lo que les dice, lo que le acabé de decir de independencia? Eso es lo que busca el diablo, que el creyente viva independientemente de Dios. Y una de las mejores maneras de hacerlo es llevar a Jesús, llevar a Dios, llevar al Espíritu Santo ahí como ayudante. Oiga, ahí lo mando, hágale, que usted es el que me sirve a mí.
Y si no me cae bien esa parte de la escritura, pues no la tomo en cuenta. No. Dependencia. Uno puede rehusar la palabra. Entonces, para tratar con la conducta, ¿sí? O sea, lo que refiere santidad, no hay otra manera de experimentarla, si no es con el entendimiento de lo que tú eres en Cristo. Ahora, si usted está escuchando aquí por primera vez, Dios te ha hablado. Y si hay alguien que tiene dudas de que verdaderamente usted está en Cristo, yo le invito allí que donde está, cierre sus ojos. Y de acuerdo a la palabra, no es la invención mía, es de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10. Entonces yo te invito que con tu boca hables lo que acabó de suceder en tu corazón, comenzó a suceder en tu corazón y comienza un genuino convencimiento del Espíritu Santo. Y te estoy diciendo, entrégale tu vida a Jesús. Y entonces de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Y si en este momento el Espíritu Santo te está sacudiendo por dentro o te está guiando a algo, dependencia, di conmigo, déjame guiarte en una oración. O sea, la oración de fe no salva, lo que salva es Jesucristo. Y por eso tú lo vas a hacer de corazón. Y di conmigo, Dios, vengo ante ti a reconocer a Jesús como mi Señor y mi suficiente Salvador. Creo de todo corazón que tu Padre lo levantaste de entre los muertos y está sentado a tu derecha. Él pagó un precio por mí. Ahora, Dios mío, perdona mis pecados, cambia mi vida, transfórmame. Y ahora me pongo bajo dependencia absoluta tuya. Que se haga tu voluntad. Que todos mis planes, proyectos sean nada para dar lugar a tus planes y tus proyectos y tus propósitos en mi vida. Gracias, Padre, porque ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Y si usted recibió, considera en su corazón, el Espíritu da testimonio de su espíritu de que ha recibido a Jesús, yo le invito a que, si está aquí escuchándome, dé testimonio, no le dé pena, no se avergüence de haber recibido a Jesús. Y escríbalo. Ya soy nacido de nuevo, he nacido de nuevo, soy hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora yo lo invito para que aliste los elementos de la Santa Cena. Aleluya. Dice la palabra de Dios, la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y habiendo dado gracias, dijo: coman que este es mi cuerpo, el cual es partido, diga conmigo, el cual es partido a favor, en beneficio de mí. Ahora, cualquier dolor, dígalo, quiero que me siga, por eso lo digo despacio. Ahora, cualquier dolor, enfermedad, dolencia, malestar, cualquier maldito coronavirus, cualquier cáncer, cualquier úlcera, problemas en sistemas reproductores, en ovarios, en próstatas, en corazón, en hígado,
en páncreas, en ojos, en oídos, ahora mismo. Me recuerdo a mí que estoy en Cristo y como el pan de los hijos, y mi sanidad se manifiesta ahora mismo por el poder del Espíritu Santo, quien hace la obra en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, coma el pan y vea el poder de Dios actuando en este momento en su cuerpo. La copa que usted tiene en su mano representa la sangre del Señor, la cual fue derramada a favor suyo, en beneficio suyo y mío, y por la cual tenemos libre acceso al trono de gracia. Diga conmigo: gracias Dios, gracias Padre, porque tú me has hecho libre de culpa, libre de condenación, porque el pecado no se enseñorea de mí, pues yo no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Soy una nueva criatura, y esta sangre representó la efectividad, eficacia de mi libertad. En el nombre de Jesús, tome la copa y dése cuenta cómo Dios toma el control de su vida. Aleluya, gloria a Dios. Ahorita me sentí como con ganas de poder seguir predicando cuando tomé la cena. Creo en la cena, creo de verdad de todo corazón en el poder de la cena. Y ojalá usted pudiera tomarla todos los días. Cuando tenga alguna molestia, alguna cosa, tómela y déjeme saber de los milagros de sanidad que ocurrieron en esta noche. Déjeme saberlo. Déjeme saberlo. O sea, cumpla la palabra, es ser testigo. Dice: y me seréis testigo. Sea testigo de lo que Dios ha hecho a través suyo, para la gloria de Él. Bendito sea el Señor.